Hola amigos, nuevamente en su programa La Otra Caja de Pandora. En esta versión, en esta oportunidad, nos conectamos con una joven comunicadora social egresada de la Universidad de Piura, egresada, no, licenciada, además con experiencia como directora en cine, cortos. Tiene que ver con un título, bueno, de repente los que la conocen deben saber, ¿no? La muerte de la manzana, la que ha sido directora y hace reciente, ¿no? No hace mucho, ha hecho una muestra. Nos va a comentar ella esa experiencia de hacer la muestra y todo el esfuerzo que significa llegar a esa muestra, como cualquier, digamos, apuesta profesional y casi, diría yo, ella nos explicará, casi libre, independiente, ¿no? A una condición muy, muy particular este periodo de desarrollo profesional. Lu, tú empiezas haciendo comunicación y luego creo recién haces fotografía o es al revés. Hola Juan, muchas gracias primero por invitarme a tu programa. Yo empecé siendo comunicadora, periodista como tal, porque justo en la universidad que elegí estudiar teníamos la especialidad de periodismo y también la especialidad audiovisual, ¿no? Me jalaba mucho estudiar el tema audiovisual, pero también me gustaba mucho el tema de la investigación, el tema. Creo que, creo que sí, en ese momento pensaba sí tener una base como periodista antes de audiovisual como tal, ¿no? Me parecía muy importante que profesionalmente mi primera opción sea ser periodista, ¿no? Y bueno, ya con el paso de los años fui quizá aplicando diversos formatos, ¿no? Como bien lo has mencionado, el tema del cine, el tema de la fotografía, y así involucrándome en otros ámbitos, pero, pero sí, yo empecé siendo periodista como tal, ¿no? Casi a la par siendo fotógrafa, pero creo que el tema de la fotografía lo llevé un poco más en serio un tiempito después, ¿no? De haber empezado como periodista como tal. Felipe, esa experiencia que tienes, he visto en la web, hay bastante material tuya haciendo un programa Voces y Rostros, me parece, Ujú. en entrevistas, pero también has hecho, no sé, seguirás siendo corresponsalía de Guaija y otros medios, me imagino. Sí, yo empecé con Voces y Rostros en Wallach Noticias porque en Piura, yo soy de Piura y era una persona muy cercana al tema cultural. Me interesaba mucho también el fomento de la cultura, ¿no? Entonces, se me presentó la oportunidad de tener un programa propio de entrevistas exclusivamente para artistas, ¿no? Artistas locales, artistas emergentes, sobre todo, ¿no? Que necesitaban bastante el tema de la difusión y medio que se iba por temporadas, a veces también por el tema de mi exposición, ¿no? Pero sí, eso fue una experiencia bastante buena con respecto al tema de entrevistas, que ya luego me va a servir, o que yo considero que me ha servido también para el tema de la fotografía y estos primeros contactos que se necesitan mucho en las comunidades, ¿no? Y luego sí, también estuve cerca de un año y medio como corresponsal de Huayca y ahorita estoy siendo coordinadora de regiones ya en Huayca, también desde hace un año y medio, ¿no? Y ahora, vamos a decirlo, estás, digamos, explorando más la fotografía como comunicadora, digamos, me acaba de decir obviamente audiovisuales, pero me refiero como imagen fija. Sí, bueno, mi trabajo principal es ser coordinadora, ¿no? Editora de todos los temas regionales del medio en el que estoy. De hecho, que también tiene que ver la fotografía, ¿no? Porque también tengo que coordinar publicaciones fotográficas y audiovisuales, sobre todo porque en Huayca se maneja mucho el tema audiovisual, ¿no? Eh, pero a la par creo que sigo activa en el tema de la fotografía. Hace poco inicié un proyecto, por ejemplo, personal, sobre un proyecto fotográfico en Yapatera, en Piura, ¿no? Es un proyecto que lo estoy aún terminando y que
el próximo mes ya lo voy a exponer en un festival internacional de fotografía. Eh, pero no, no es algo que lo deje, ¿no? Siempre, casi siempre, siempre lo llevo a la par, ¿no? Como que a veces me da un poco de pena dejar el lado periodístico, ¿no? Porque siento que aún no puedo soltarlo, ¿no? Y dedicarme de lleno a la fotografía, así que por ahora sí lo manejo a la par, ¿no? No estoy muy activa, claramente porque mi trabajo principal es más de oficina, pero de hecho que si tuviera, si en algún momento se me ha presentado la oportunidad de salir a calle a hacer fotos o video, pues lo he hecho, ¿no? Dentro de mis posibilidades. La experiencia de hacer fotografía, vamos a decirlo, después de esta, como tú acabas de decir, después de estar en oficina, ¿cómo sientes la adrenalina de estar haciendo fotos y luego, si no es sosegado, pero por lo menos estar en la quietud de una oficina que tiene una dinámica distinta, ¿no? ¿Cómo procesas eso? Sí. Me pasó, por ejemplo, el año pasado que me tocó sí o sí hacer oficina, ¿no? Eh, y justo yo me encontraba en Lima, o sea, había justo para fiestas patrias, habían convocado una marcha bastante fuerte acá en Lima, y yo no pude ir porque tenía que quedarme en la oficina, ¿no? Entonces sí de hecho que salen los sentimientos de las ganas que te quedan por salir, ¿no? O sea, yo soy mucho de calle, me gusta mucho mi trabajo, creo que es sumamente importante el tema de regiones, el tema de que haya alguien coordinando y gestionando el tema de contenidos, ver cómo podrían salir y descentralizar la información, pero de hecho que aún tengo este lado de calle, ¿no? Que no lo he terminado de desarrollar como tal, ¿no? Y bueno, de hecho que son experiencias distintas, ¿no? No diría que una es mejor que la otra, creo que son distintas, pero de hecho que cada vez que salgo a calle, para mí es una emoción muy grande, ¿no? Es algo que me gusta bastante. Diría casi como liberarse de otro tipo de tensiones, o es más bien, diría, una fuerte porque siempre está uno explorándose, ya sea en oficina o ya sea en la calle, pero una cosa es las tensiones que te plantea la calle como comunicado. Nos estamos refiriendo incluso, yo creo que como cualquier provecho. ¿Tu actividad profesional lo haces más en Lima, en la oficina en Lima o en Piura? En Lima, Lima. sí, acá trabajo. O sea, transitar, caminar, circular por las calles son tensiones que te despiertan, ya sea como fotoperiodista, ya sea como fotógrafo de autor, o ya sea simplemente como quien observa con una cámara, que es distinto a observar, digamos, con un pincel y observar simplemente con un lapicero y anotar, ¿no? Pero observar con una cámara tiene exigencias distintas. Ujú. En ese sentido me refería, ¿no? Cuando tú cambias de escenario y tienes esa adrenalina de hacer, eres bastante joven, la vehemencia de comunicar, dar testimonio de lo que estoy experimentando, lo que están, o también sucede cuando uno hace oficina y alguien u otro en términos de comunicación está en el escenario de los hechos, Ujú. esa necesidad de compartir con la persona que está en el terreno haciendo trabajo de campo o guiarlo, ¿haces eso o simplemente esperas ver el material? Bueno, por lo general, por lo menos el trabajo de oficina siempre es estar en constante coordinación, ¿no? Eh, de hecho, que vamos coordinando. Lo bueno del lugar donde trabajo es que todo es bastante horizontal, ¿no? Por más que uno tenga cargos, todos estamos pensando a la misma vez eh, cómo podemos sacar alguna información que nos interesa, ¿no? Entonces, sí, como te decía, o sea, son sentimientos distintos y claro, cuando estás en calle, o sea, mi chip cambia completamente, ¿no? Porque también, o sea, creo que la visión que uno puede tener no puede ser igual a la de tu otro compañero, ¿no? Entonces, de hecho que ves quizá cosas distintas que otra persona, ¿no? Eh,
Pero también desde oficina tú tienes que, desde a distancia, tienes que ir viendo también puede ser el enfoque que le podemos dar a las imágenes, ¿no? Sobre todo en fotoperiodismo, donde pues prima sobre todo la información, ¿no? Entonces, de hecho que sí, o sea, se tiene que coordinar también y evaluar cómo pueden salir las fotografías, ¿no? Y también hay un tema de cuidado, ¿no? Con tus compañeros también siempre estar atentos, atentas con lo que pueda pasar, ¿no? Entonces, de hecho que no nos desprendemos del todo de la calle cada vez que estamos en oficina, ¿no? Sobre todo en el periodismo, generalmente, ¿no? Ahora vamos a compartir el material que tú nos has enviado para comentar. Y lo he puesto en la misma secuencia. He sumado algunas que he cogido de tu Face y otro de un blog que tienes, y cosa que me parece genial, hacer retratos, fotografía de gourmet, de cocina, de comidas, de platos. ¿Eso ya no lo haces o lo hacías? ¿Cómo es? No, fue una etapa de mi vida durante pandemia, sí. Me ofrecieron un trabajo permanente como fotógrafa de una cadena de restaurantes en Piura, que eran súper buenos, ¿no? Entonces se preocupaban mucho por el tema fotográfico. Fue una experiencia muy bonita, estuve cerca de 2 años ahí hasta que, bueno, pues retomé con el periodismo. Eh, pero, pero sí, me gustó mucho el tema fotográfico, gastronómico como tal, ¿no? Y de restaurantes también. Pero solo estuve dos años, ya después creo que en algún punto también de nuestras vidas sí vamos evaluando a qué nos queremos dedicar, ¿no? Y a veces ponemos en balanza nuestras prioridades, ¿no? Mi prioridad era mi carrera y el periodismo, ¿no? Y sentía que el tema gastronómico iba a quedar un poco atrás, ¿no? Iba a ser súper raro y también súper cansado gestionar estas dos partes, se podría decir, de la fotografía como trabajo como tal, ¿no? Porque también si hubiera elegido ser fotógrafa gastronómica, mi perfil, por ejemplo, de Instagram tendría que estar configurado a eso, ¿no? Para hacerme conocida como tal, ¿no? Entonces lo dejé, pero claro, por ahí tengo algunos clientes aún que me llaman, por ejemplo, de Piura, pero no es que yo me marketee como fotógrafa gastronómica, ¿no? Son como que amigos que saben que me he dedicado en algún momento a esto. Y bueno, el portafolio que tú has visto, pues quedó, ¿no? Quedó de esas fechas, y fue más o menos un resumen de los años que estuve en esta cadena de restaurantes en Piura. Balu, aprovecho para preguntarte algo que seguramente otros que están viendo el programa también podrían inquietarse de esta generación de jóvenes que desarrollan cualquier área profesional. Tú has dicho que el desarrollo profesional significa satisfacciones personales que no están necesariamente, digamos, atados al ingreso económico. Uy. Yo creo que no lo puedes desprender, ¿no? Sobre todo mientras vas creciendo. Yo, por ejemplo, yo soy mamá, ¿no? Entonces, eh, de hecho que el tema económico no lo puedo desprender de mi carrera, ¿no? O sea, antes de haber sido mamá, quizás, ¿no? Hacer proyectos totalmente gratuitos o por amor solamente al arte, ¿no? Ahora sí, cada vez que hago un proyecto, quizás veo la forma quizá no de monetizar como tal, sino por lo menos que retorne, ¿no? Lo que se ha gastado. Y de hecho que sí estoy mucho más centrada en trabajar como tal, ¿no? O sea, lo veo como un trabajo ahora, ¿no? Sí, no. Yo creo que ya o sea, conforme vas envejeciendo y teniendo otro tipo de responsabilidades, de hecho que también evalúas el tema económico también. Creo que es Te, necesario. O sea, en algún momento todos tenemos que independizarnos, ¿no? te decía la pregunta porque si hacemos un ranking digamos, de hacer fotografía, ¿qué rubro de la fotografía resulta siendo en el tiempo, si uno ve
como ejemplos, los desarrollos profesionales con mayor rentabilidad o se monetizan más rápido o en todo caso hay mayor nivel de monetización. Uno de ellos es la gastronomía, sobre todo por la Sí, época, digamos, contemporánea, donde el boom no solamente pues, es en un lugar del país, casi en todos los departamentos del país tienen un perfil, una cocina con sabores locales, vamos a decirlo, que están digamos, tratando no solamente, como tú has tenido esa experiencia, de contribuir precisamente a la difusión de la parte visual de esos sabores, ¿no? A través de la fotografía. claro, sí. Bueno, de hecho que pagan bien a comparación de otras, de otros rubros, ¿no? Y claro, de hecho que es un tipo de fotografía muy, muy especial, ¿no? Y bastante importante, como tú dices. Y claro, el tema es que prácticamente tu foto depende de cuántos platos se vendan de esa comida, ¿no? Entonces, de hecho que el tema económico es mucho mejor, me imagino, que en otros rubros, ¿no? Eh, pero bueno, yo creo que igual si sabes gestionar bien tu chamba, así no esté dentro de los primeros puestos de los rankings, ¿no? Yo creo que podrías vivir tranquilamente. Eh, de hecho que quizás te cuesta más, ¿no? O sea, tampoco es que sea el tema de que así hago lo que me gusta y yo voy a vivir de esto. O sea, de hecho que van a haber algunas obstáculos, ¿no? Quizá económicos, ¿no? Porque también hacer fotografía es súper caro, o sea, comprar tu propio equipo es súper caro, alquilarlo es súper caro. Y bueno, y por lo que he visto también los sueldos están bajando cada año que pasa. Entonces, pero sí, sí, sí. Yo personalmente preferí el periodismo porque sentía que me apasionaba mucho, ¿no? O sea, la fotografía gastronómica me gustaba también. Es toda una experiencia, sobre todo si te lo tomas seriamente, ¿no? Si me gustaba mucho conocer cómo era el plato, cuál era su fuerte, cuál era el ingrediente especial, porque dependiendo a eso, eh, tú ibas a ver la forma en cómo posicionarte y cómo encuadrar la fotografía, ¿no? De qué otra forma la podrías transformar, ¿no? El tema de experiencia, el tema de restaurantes, ¿no? Eh, y conversar con los chefs, que son personas apasionadas por la cocina, pues es otra bonita experiencia, ¿no? Que alimenta bastante tu trabajo. Entonces, eh, de hecho, que me gustaba mucho, ¿no? No es algo que como que me cuesta hacer. Cada vez que lo hago con mucho amor y mucha pasión. Pero de hecho que no no, creo que no me dedicaría toda la vida a ser fotógrafa gastronómica, principalmente por lo menos. De hecho, que en la vida hay que ponerle pasión a todo, ¿no? Y si no le ponemos pasión, si no dejamos huella en lo que estamos haciendo, hay una ausencia en nosotros mismos, ¿no? Yo creo que ya conversando en perspectivas ya amplias, ¿no? Amplísimas, ¿no? En realidad, eh, no solamente por relación profesional, sino que por el sentido de la propia vida, uno tiene que dejar en cada segundo de mi vida hacer algo con mucha pasión, con mucha entrega, ¿no? Porque al final es nuestro tiempo, como dirían los filósofos. Si no hablamos tiempo, mi existencia como ser humano en este mundo, ¿no? En ese sentido, ¿no? Pero vamos a ver precisamente esas Claro. pasiones que has vertido en tus imágenes y para que nos compartas precisamente esa visión del mundo a través de la fotografía. Vamos a compartir Está ahí. luz, a ver, aunque algunas de estas obviamente las he visto en otro programa, esta, por ejemplo, con la que vamos a empezar, como te decía, según la secuencia que me has planteado. Ujú. Ah, eso es, esa es una foto de Colán, que es una playa de aquí de Piura, bastante conocida. A mí me gusta mucho la playa, ¿no? Siempre que hago viajes para allá, sea familiares o con amistades, siempre llevo mi cámara. Y me gusta mucho el tema de las texturas, ¿no? Son texturas que me parecen bastante fuertes, sobre todo cuando el sol se va ocultando.
Creo que le dan una atmósfera totalmente diferente a otras playas. Por ejemplo, acá en Lima no he visto que este tipo de texturas en las playas, ¿no? Bueno, y en Y Lima, bueno, en la playa de Lima, disculpa, no hay, ¿cómo se dice? No hay arena. sí, estamos. Eh, sí, de hecho. Eh, y bueno, cada vez que voy a la playa me interesa mucho el tema de las texturas, ¿no? Aún no es que he ahondado mucho en el tema de por qué me gustan las texturas de la playa, de las playas en general, pero siempre creo que tengo una carpeta enorme llenacita de texturas de playas, ¿no? O sea, de todo tipo, hasta de animales muertos, ¿no? El tema de la contaminación también, hay mucho plástico, ¿no? Entonces, siempre ya estoy como que juntando un banco de fotografías de playa, pero todas son de texturas, ¿no? De texturas entre el mar y la tierra, ¿no? Eh, bueno, esa fotografía forma parte de un proyecto que justo he expuesto hace el mes pasado en la Alianza Francesa de Piura. Eh, es un proyecto que empecé y me imagino que va a seguir por cómo van las cosas climáticas. Durante el fenómeno del Niño y el ciclón Yaku aquí en Piura, hubo un huaico, bueno, más de un huaico y muchas inundaciones en varias provincias de la región. Y bueno, decidí salir con mi cámara a hacer registro de todo lo que estaba pasando porque no, visualmente hablando no se estaba difundiendo como tal la magnitud del desastre que estaba dejando, ¿no? Entonces fui, estaba dentro de mis posibilidades viajar, viajé creo que a cinco zonas alejadas de Piura y bueno, salieron estas fotos que creo que he incluido más también, parte de esto. Este, por ejemplo, es un momento, ¿no? Un momento en el que están tratando de salvar cosas de una casa que se quedó bajo el barro, ¿no? Están tratando de salvar, porque justo esta era una hilera, una zona completamente llena de tiendas, ¿no? De abarrotes, de carnes, carnicerías, ¿no? Entonces están tratando de rescatar todo lo que pueden. Estamos hablando en qué Y zona de Piura esto, Malú. esta foto en específico fue en Canchaque, que es una zona bien conocida por su café, ¿no? Es una zona bastante turística. Es en Canchaque, que queda en la provincia de Huancabamba. Eh, y bueno, hubo un huaico, ahí fallecieron dos personas, un menor de edad y una señora. Y justo ese día que llegué era el entierro del menor de edad, ¿no? Entonces también parte del proyecto era el tema de sea, parte de la importancia que le di al proyecto era visibilizar el tema de pérdidas humanas, ¿no? Y materiales, ¿no? Pero sobre todo las humanas. Parte de tu trabajo es tema de cambio climático. ¿Es a partir de acá donde hay ese interés o es después? Periodista, y sobre todo por los temas que manejamos en el medio en el que estoy, de hecho que el tema medioambiental me ha interesado mucho, ¿no? Eh, pero como para un proyecto fotográfico y meterte lleno en el tema, y creo que empezó con este proyecto, ¿no? En, en el año pasado. Eh, y bueno, es un tema del que no nos podemos desprender, por lo menos en Piura, porque Piura pues es una región cíclica, ¿no? Bueno, la mayoría de fenómenos son cíclicos, ¿no? Y en Piura le ha tocado el fenómeno del niño, entonces cada cierto tiempo vamos a tener que dar lluvias fuertes, ¿no? No, o sea, no es un tema del que nunca nos vayamos a olvidar, ¿no? Ni salvar, entre comillas. Entonces, de hecho que tenía que manejar el tema de cambio climático, tenía que manejar el tema de fenómenos, ¿no? Eh, y sí, me metí de lleno con respecto a esto. Bueno, en parte también tiene que ver el tema de la contaminación, ¿no? O sea, de hecho que sí tuve que involucrarme bastante en ese tema. Pero antes, de hecho, que había un interés, ¿no? Un interés de por medio. Esta fotografía, por ejemplo, es de lo que te comenté, ¿no? Del entierro de este menor de edad, que fue una experiencia muy, muy fuerte porque yo pensé que no le iban a enterrar ese día. Yo llegué justo porque ya habían abierto un camino para llegar a Canchaque porque estaba bloqueado por por las quebradas activadas, porque se quedaron aislados cerca de una semana, ¿no? Entonces, en cuanto se pudo rehabilitar el camino, viajé
y justo llegué para el entierro de este chico. Esta es una de las fotos que hice cuando ya estaba entrando el cajón a la iglesia, ¿no? Pregunto, ¿esto finalmente tuvo como destino alguna publicación o simplemente es un registro documental que tienes? En el momento, yo fue muy extraño ya, porque yo me lancé, o sea, vi que tenía un poco de dinero para viajar, porque sí se necesitaba regular dinero para viajar, o sea, en Piura las provincias están alejadas, ¿no? Canchaque, por ejemplo, está casi 4 horas, ¿no? Y el pasaje no es que sea demasiado barato, ¿no? Eh, pero yo fui porque quise, ¿no? Porque quise, porque me interesaba el tema, porque quería registrarlo, sobre todo porque el acceso que tenían los periodistas a estas zonas era limitado, ¿no? O sea, a veces los medios regionales carecen mucho de presupuesto, ¿no? O también de personal que quiera salir a calle. Y yo quería, no tenía un medio como tal, estaba como corresponsal aún, pero no tenía un medio como tal como para publicar, ¿no? Y fue, creo que cuestión de tiempo no sé si de suerte, coincidencia, pero justo se contactó conmigo un periodista de Hildebrand en sus 13 y me dijo, Malú, que estamos muy interesados en cubrir este tema, queremos estas fotos, y yo le dije, pero acabo de hacer varias fotos, te las puedo pasar, ¿no? Y bueno, las compraron, ¿no? Y estuvo súper bien y se pudo difundir un poco más este tema, ¿no? Hubo varios testimonios que les pude pasar a ellos para que hagan su publicación, porque por lo general cuando yo hago fotos grabo los testimonios, ¿no? Que pueda recoger. Me gusta mucho entrevistar primero antes de tomar las fotografías. Eh, esa foto también es del menor que falleció, ¿no? Como cancha que parece una foto de dron, pero en realidad estoy subida en un árbol, ¿no? Que estaba al costado de una tumba, porque en Canchaque el cementerio es como un cerrito, ¿no? Está bien en picada, entonces es como que ves una tumba acá y acá es otra y acá es otra, ¿no? Y yo estaba subida dentro de un árbol tumba, porque está ahí, necesito de vegetación canchaque. Y me Y, pude lograr esta foto, ¿no? Sí. y es la misma porque después hay una señora mostrando una foto, ¿es el mismo tema? Sí, no, es que creo que están en desorden, pero no sé, sí, vi que seguía la de una señora, pero podemos seguir si quieres, ya Es- me imagino que después nos separemos con más porque incluye más de esta serie también. Bueno, el tema del retrato, no me considero experta, pero, pero últimamente sí me ha gustado mucho jugar con el tema de la dirección de retratos, ¿no? Justo esta señora es una mujer artesana de Catacaos, que es una zona de Piura, ¿no? Que se le reconoce como un legado tayán, de la cultura tayán. Eh, y bueno, tuve la oportunidad de hacer estas fotografías con mujeres artesanas de paja toquilla, ¿no? Ellas son tejedoras de paja toquilla y hacen pues de todo, ¿no? Eran muy conocidas por hacer sombreros de paja toquilla, creo que era una de nuestras principales banderas dentro de la región Piura, pero ahora hacen de todo, monederos, bolsos, cartucheras, de todo. Entonces, justo fuimos ahí con una asociación y logré hacerle estos retratos. Solo como un comentario para los que están viendo el programa, cuando ese tipo de artesanía y utilizar esa fibra, sobre todo en el sombrero, no sé si serán esos sombreros que tú lo puedes doblar como un pañuelo y luego se desglosa y toma su forma sin ninguna grieta en la, digamos, en la fibra. ¿Son ese tipo de material o es otro? Eh, Creo que sí, es un material muy resistente, muy resistente. Pero el tema que lo hace especial es el tejido, ¿no? Cómo logran tejer esta fibra. Eh, hay muchos tipos de tejidos, ¿no? Y por zonas también son característicos, ¿no?
Pero de hecho creo que la clave está en cómo trenzas estas fibras, ¿no? Pero de hecho que la fibra sí es bastante resistente y no solo en Perú se utiliza, ¿no? En Ecuador tengo entendido que también, ¿no? Ujú. Seguimos conversando con Malú Ramaí Sánchez, ¿verdad? Sí, Borneo. Este es en Lima. Sí, esos son recientes, de las últimas protestas que hubo en julio, por fiestas patrias, pues, ¿no? Que llegaron los familiares de los fallecidos de las protestas, ¿no? Del 2022-2023. Fue una, fue una experiencia que no había vivido antes porque, y bueno, fue tranquila, más o menos tranquila la manifestación, pero por ejemplo, en este tipo de situaciones no las he podido vivir en Piura, ¿no? Eh, Creo que la dinámica de las protestas acá en Lima sí es bastante diferente. En Piura somos muy tradicionales. Es más, a veces la gente solo va a gritar, ¿no? No va con ningún cartel, no hace nada. Entonces, creo que hay un poco más de... Ahí juega mucho el tema de cómo haces la fotografía sin tanto recurso visual, ¿no? Pero claro, yo llego aquí a Lima y tengo la oportunidad de fotografiar este tipo de protestas y me doy cuenta que, por ejemplo, esta que estás, que es una mujer andina, es toda una obra de arte que la pasearon y que recorrió, perdón, o sea, varias horas de protesta, ¿no? Ese tipo de cosas que creo que aún me falta saber observarlas con más detenimiento, es lo que no estaba acostumbrado en Piura, por ejemplo. Pero sí, Ah, de hecho que ha sido otra experiencia hacer lo que aquí. acabas de comentar, me gustaría ampliar o tratar de entendernos como comunicadores en un escenario, como tú acabas de decir, lo que no sucedería en Piura. Ujú, Yo entiendo ahorita pensando en voz alta, en una ciudad con mayor dimensión en términos poblacionales, hay una suerte digamos, de libertad que te da precisamente la dimensión de la población, que te da cierta libertad o, digamos, de alguna manera, los manifestantes no sienten que sean conocidos por alguien, ¿no? Le da un carácter de anonimato y obviamente se liberan a veces de muchas formalidades, como tú dices, ¿no? En ciudades más pequeñas el anonimato es difícil porque todos son conocidos, o por lo menos de cada 10 es probable que 5 de los manifestantes sean conocidos por alguien inmediatamente, cosa ujú, que en esta ciudad, en este caso en Lima, eso es muy complicado, ¿no? Muy complicado. Es probable que 1.000 manifestantes en Lima recorriendo, literalmente se sienten anónimos porque nadie los va a conocer y ujú, pueden expresarse de la forma más libre que se sientan en ese momento. Digo, ujú, es una forma, ¿no?, de enfrentar una manifestación de esa naturaleza en Lima como reporteros, ¿no? Con una cámara fotográfica, la capacidad de desenvolvimiento que puede tener la gente, e incluso llevar a un momento de enervación por la misma tensión o porque se sienten tensionados, porque no hay que olvidar, si no has tenido experiencia de que siempre hay, digamos, una cadena de mando en unos grupos de manifestantes que tienen objetivos claros, qué hacer y cómo es que finalmente van a, digamos, lograr su objetivo. Y el fotoperiodista o el fotógrafo, de alguna manera, si no intuye, mejor dicho, si no sabe, tiene que intuir un poco digamos, esos tipos de comandos que se leen en el movimiento, en el desplazamiento de la gente, ¿no? No es que te van a decir, hoy le va a tocar a él, o es este grupo el que... No, no, es la misma tensión, van leyendo de cómo se van desplazando y con qué velocidad y quién va tomando cuerpos distintos, ¿no? Como manifestantes. Eso para los que
vi en el programa y de repente no han tenido oportunidad de estar en un escenario digamos, de concentración de gente, este tipo de manifestantes. Seguimos viendo el material de Malú. Ahora, no sé si estoy en lo correcto en los comentarios que acabo de hacer, pero tú me No, corriges, me ¿no? parece válido, me parece válido. Ah, bueno, también parte de las fotos que hice en- aquí en Lima, ¿no? También en estas protestas que hubo en fiestas patrias. Yo me di cuenta que trataba siempre de abarcar retratos y estos símbolos, ¿no? Como la huifala, eh, que me parecía muy bonito, ¿no? En Piura creo que solo la he visto recorrer las calles una vez en una protesta. Y claro, creo que no es lo mismo que, que la, que la, que la hace pues una persona que es indígena, ¿no? Y sobre todo que ha tenido este tema con su relación con la muerte, ¿no? Y la represión. Entonces, sí, trataba de De, hacer este de, tipo de de esa fotos. secuencia de fotos, esta me parece maravillosa y tiene varios niveles de lectura. Sí, esta es de las que más me gustan. Eh, justo hicieron una intervención, ¿no? Los familiares salieron unas fotos, eran espectaculares, ¿no? Porque desde arriba se veía la forma que querían tomar. Pero yo no tenía dron, ¿no? Entonces me tocó ver qué es lo que pasaba abajo. Y justo hicieron esto y bueno, me caía perfecto porque también en parte de mi chamba estoy últimamente tratando bastante de proteger la imagen de los menores de edad, ¿no? Entonces, justo el menor de edad que estaba como centro de atención se tapó el rostro y yo, vale, le hice la foto, ¿no? Pero me gusta, es una de las fotos que también, de las que más me gustan. A eso la he sacado de mi Facebook. Sí, sí, sí. Sí, esa fue una foto. Es una de las fotos que me ha dado mucha pena perder porque esta tal cual la edité en el celular, o sea, la pasé de mi cámara al celular, la edité ahí y luego no sé qué pasó con mi memoria, pero desapareció. O sea, en algún momento la habré borrado de casualidad, así que solo está la versión JPG del celular y bueno, la calidad de hecho que se baja un montón. Pero sí, pertenece a una manifestación en la que pude fotografiar en Trujillo, porque justo coincidió con un viaje que hice se realizó el primer salón de fotografía de Trujillo y justo me invitaron como expositora. Y en una de esas tardes libres que tenía, era el 8M, por el Día de la Mujer, ¿no? Esta marcha, recuerdo que se realizó al día siguiente, pero claro, llegaron las policías, ¿no? Y quisieron enfrentar a las señoras, pero a las señoras súper fuertes, ¿no? Entonces, justo en ese momento, la señora estaba diciéndole algo muy bonito al policía y pude lograr captar esto, ¿no? Que me pareció bastante chévere, ¿no? Pero me dio mucha pena perder el row la foto en bruto, ¿no? De esta foto. Y esta manifestación, Sí, también es la misma, es la misma. Trujillo, una marcha por el 8M, ¿no? Este, ahí creo que fue una de las primeras que tomé porque se me había pasado ya un buen rato en la marcha, como no conocía mucho Trujillo, también llegué un poquito tarde, la marcha ya había salido, en fin, la cogí casi al final, pero sí, me ayudó bastante, por ejemplo, haber conocido a personas en Trujillo antes de ir a Trujillo. eh, que eran amigas mías, ¿no? Y que me ayudaron a ubicarme, porque teníamos el contacto y también estaban participando en la manifestación, entonces me ayudó bastante eso. Bueno, bueno, regresamos al tema medioambiental, ¿no? Esta fotografía también forma parte de este proyecto que te comenté sobre el ciclón Yaku y las inundaciones. Esta foto específicamente es del sector de Querecotillo, en Sullana. Eh,
Y bueno, en esta zona en específico sufrieron cerca de 3 desbordes del río Chira, ¿no? En, no sé si en otras partes, pero en Piura es muy, muy común encontrar a muchas parcelas en las, en, al costado del río, ¿no? Y esto hace que cuando el río crece porque hay un exceso de agua descomunal, pues hace que se desborde y que arrase con todas las parcelas, ¿no? El tema con el año pasado es que nos tocó el ciclón Yaku y de paso el fenómeno del Niño, eso hizo que se intensificara mucho más el tema de cuánta agua podría soportar la reserva que alimentaba también parte de este río Chira, y el río como tal, ¿no? Entonces hizo que se desbordara y bueno, las consecuencias fueron terribles. Ese, por ejemplo, es un retrato de uno de los agricultores de Querecotillo, que por cierto son productores de banano. O sea, la destrucción fue tremenda, ¿no? Encontramos a una situación bastante deprimente por un tema visual, pero también desde la parte del sentir de los agricultores, ¿no? Estaban completamente desmotivados, algunos ya no querían saber nada con sus parcelas. Eh, Este, por ejemplo, es un agricultor que estaba intentando limpiar lo que había quedado, ¿no? Los residuos que habían quedado en sus, en sus plátanos, ¿no? En los sobrevivientes, ¿no? Eh, y bueno, esto también es parte de unas fotos que hice para un proyecto que las hice junto con otro compañero. Eh, Esto fue post Ciclón Yaku y post Fenómeno del Niño, ¿no? Estas fotos las hice meses después, eh, en una zona que se llama Malingas, que yo también había visitado cuando hubo estas lluvias. Esta foto, bueno, te ubico en el tiempo, la ciclón Yaku, final del Niños, fue en eh, marzo, abril, mayo, y estas fotos las habré tomado en noviembre, diciembre, más o menos por ahí, ¿no? Y bueno, aún así nos encontramos con un escenario también lamentable, ¿no? Lamentable. Esta foto intenté hacer como una composición, justamente había un tema de luz que no me gustaba mucho arriba, pero creo que combinaba bastante bien con el reflejo del sol. La foto de atrás es una foto del río, justo el sol caía en una de estas, en la parte superior, ¿no? Entonces medio que parecía como un rayo cayendo dentro de la foto de la silla. Y creo que de esas hay más justo de esta serie. Esa es Yapatera, de este proyecto fotográfico que te comenté, que lo he hecho recientemente. Lo que estoy tratando de trabajar, porque es un proyecto que aún no termino de cerrar, es el tema de la relación de las actividades económicas en Yapatera con la discriminación y la falta de oportunidades, ¿no? Esta foto fue muy improvisada porque el proyecto sí, la mayoría de fotografías son en situaciones donde yo he tenido que dirigir, ¿no? Pero esta foto justamente estaban las vaquitas, ¿no? Y bueno, logré hacer esta foto porque había un señor también arriba que en vez de salirse, se quedó ahí y sonrió. Bueno, esta también es el ciclón Yaku, mayo, creo, abril, del ciclón Yaku en Piura, la zona de Malingas también. Es una de las fotos que más, o sea, una de las que más me gusta, sobre todo por el tema, es bastante fuerte, ¿no? Más o menos, ahora que la veo después, claramente digo, quizá me puedo mover un poquito más para darle más espacio a la nube, porque es una de las cosas que más llama la atención, ¿no? Y esa foto apenas tiene edición de color, o sea, la nube tal cual era así de oscura, porque las tormentas eran tremendas, ¿no? Tremendas en Piura. Y bueno, me gusta también hacer fotos de paisaje. Este es una de las fotos de Y los este, páramos de Huancabamba. Páramos sí, de Huancabamba. ¿y por qué en blanco y negro, Malú? En, en, en blanco y negro porque esta fotografía iba acompañada de otras fotos que también
abarcaba un tema de texturas de la biodiversidad de Huancabamba, ¿no? Sobre todo de los páramos. Siempre que he ido, por ejemplo, en temas de paisaje, playa, páramos, como te comenté al inicio, me centro bastante en el tema de la textura, ¿no? Ahí sí, me olvidé incluir otras fotitos de estas, pero eh, cuando la vi en blanco y negro, yo sentí que todo o sea, todo se iba a dirección a revisar bien las texturas, ¿no? Del paisaje, más que del color. Igual los colores en los páramos a veces yo siento que es algo obvio, ¿no? O sea, todo es verde, o sea, la paleta de colores no es que sea, por lo menos para mí no es que sea totalmente relevante, ¿no? Si quisiera mostrar la biodiversidad, todo eso, quizás sí, ¿no? Pero aquí me interesa sobre todo las formas, cómo caían las luces y la textura, ¿no? Del paisaje de la biodiversidad que hay, que es muy, muy bonita y muy mágica. Para lo que están viendo el programa solo para en algunos, obviamente, hay un lenguaje periodístico clarísimo, por ejemplo, esto de las inundaciones, digamos. En otros hay un boceto de ensayo personal, de textura que dices, ¿no? Pero cuando haces este trabajo periodístico, por ejemplo, el de las inundaciones, ¿lo haces siempre por encargo o simplemente, como he entendido, lo haces primero, tener el material y luego si viene un pedido, un encargo es porque ya lo tienes? Bueno, depende, ¿no? Hay temas que me interesan mucho y que claramente no voy a esperar a que alguien me mande para, para ir a hacer las fotos, ¿no? Eh, lo del ciclón Yaku creo que fue por un tema de casualidad, ¿no? Que justamente había un periodista interesado, porque eran muy pocos los medios interesados en lo que estaba sucediendo en regiones, ¿no? Con respecto a las inundaciones, y que se interesó y que, bueno, pudo retornar, eh, creo que completamente el gasto que hice para hacer las fotografías, ¿no? Pero sí, o sea, a partir de ahí también he tenido varias comisiones, ¿no? Periodísticas, para La República y para Hildebrand. Pero, de hecho que si hay algún tema que me interesa mucho, yo voy, no soy de las que me quedo si es que algo me gusta, o sea, sí, ya luego se verá cómo se mueven esas fotos. Eso es lo que nosotros, lo que yo he experimentado era lo que le llamábamos iniciativa, ¿no? Ujú. Esto es, si algo me llama la atención o despierta en mí un interés, hay que hacerlo, ¿no? Y ya después Claro, se verá, digamos, primero el resultado, ¿no? Porque una cosa es lo que yo creo que lo tengo, pero luego cuando evalúo y reviso todo el material y creo mi hoja de contactos y veo si tengo y si tiene una coherencia, si tiene sentido todo lo que he hecho, ¿no? Porque la ventaja o la desventaja de hacer fotoperiodismo precisamente, ¿no? No tienes una segunda oportunidad. Cuando ya claro, sí. tienes, no la tienes, Ujú. es la primera en la que la tienes que tener. Pero cuando hay, no sé, pues, este tipo, por ejemplo, de inundaciones, bueno, puede durar 2 días, 3 días, podrías uno ir en una segunda vez, pero ya es otro tiempo, otro momento. Pero igual, Claro, sí. si uno intenta hacer una historia, documentar cosas, hay una oportunidad. Pero no siempre, porque de repente la escena de tensión es en la primera impresión, ¿no? En la primera, ¿no? De hecho, que si hay una segunda, tercera, ya no es lo mismo, ¿no? La expresión, la atención de la persona, en fin, todo eso es variable, ¿no? La gente va a expresarse, va a manifestarse de acuerdo al momento que es distinto, ¿no? O sea, el primer momento de sorpresa, sin duda te desequilibra todo, ¿no? Entonces, eso Ujú. es una expresión totalmente distinta y te crea una atmósfera y estética distinta a que vayas a una segunda vez y trates de armar la foto. Hay mucha gente que hace eso, ¿no? Sí, sí. Hay que aprovechar Seguimos. estos momentos. Ah, Sí, o sea, digo que sí, hay que aprovecharlos, ¿no? O sea, sí, no no, todo es plata en la vida. a veces la También, gente de revista también, hace, ¿no? Eso, ¿no? O sea, trata de reconstruir, porque a veces el concepto dice, no, pero si sabes esto va a suceder una y otra vez. Sí, pues, pero una cosa es la espontaneidad natural y otra cosa
ya bajo dirección, ¿no? Porque estás Ujú. manejando contenido ahí, ¿no? Sí. Seguimos con tu material. Estas de las primeras fotos que hice de chiquita. Esa es una foto del mercado de Piura, que fue casi de casualidad. Yo vi un reflejo, me gustaba mucho cómo se veía el hostal de atrás. Y empezó a cruzarse gente y calzaba tan bien en la foto y sí, me quedé como, no te miento, 10 minutos ahí sentada. Sentada, porque para hacer este tipo de fotos tienes que sentarte, pues, para coger bien el ángulo. Hasta que llegaron estas dos mujeres que me gustó mucho cómo se veían así, ¿no? Todas grandes, ¿no? Potentes. La otra se ve más pequeña, pero tiene un sombrero y creo que le da una personalidad bastante fuerte. Pero esa es mis primeras fotos, la puse porque para mí es muy nostálgica, ¿no? Cuando era universitaria, ¿no? Y no sabía que me iba a terminar gustando demasiado la fotografía. Es de esas épocas, sí. Eh, digo yo, a veces uno cuando se atreve es precisamente cuando empiezas sabiendo o sin saber, rompiendo reglas, ¿no? Ujú, Claro, uno aprende y en el proceso de aprendizaje tiene que seguir reglas, ¿no? ujú. Pero a veces Sí, por inocencia uno, para el que sabe, pues digo, y este es bien atrevido, ¿no? ¿No? Pero precisamente, ¿no? La intuición, y si la descubres, bien, ¿no? Y si ujú. tienes cómo documentar esa primera impresión, genial, ¿no? Como esta que tienes como documentada tu primera experiencia de acercamiento, de explorar con la cámara, ¿no? Y descubrir, Sí, ¿no? bien. Ujú. Parece fabuloso. ¿Este es un incendio? Sí, hubo un tiempo que me gustó mucho el tema de los incendios. Es justo cuando estaba en mi época de periodista en Piura. No como corresponsal de un medio de Lima, sino como periodista en Piura, ¿no? Porque tocaba temas coyunturales, ¿no? Y uno de los más recurrentes eran los incendios. Y esta es una de las fotos que más recuerdo también porque es de mis inicios, ¿no? Es de mis inicios y, claro, el tema, cada vez que hacía fotos como periodista en Piura, este tipo de situaciones a mí me chocaba mucho, porque y me afectaban en cierta parte porque de hecho que eran espacios donde yo también pertenecía, o sea, son espacios que nos pertenecen a nosotros, ¿no? O sea, el mercado de Piura y en esa zona era una zona chiflera y yo he caminado por ahí toda mi vida para comprar, ¿no? Entonces, de hecho que hay fotos que fuera del tema de que si se ven, de que son, o sea, fuera de que sean buenas, ¿no? Como tal, técnicamente hablando, estéticamente hablando, o sea, creo que la carga emocional es a veces la que me hace tenerle más cariño que a otras, ¿no? Y estas dos que pusiste últimas es de las que más quiero, ¿no? Sobre todo porque me dan esta nostalgia de cuando me involucré a ser fotógrafa en Piura como tal, ¿no? Como fotógrafa regional, ¿no? Cuando hablas y cuando dices como periodista en Piura, de Piura, estamos hablando que como periodista del diario El Tiempo, creo que es en Piura. Eh, sí, hubo un tiempo que estuve, no para el Diario del Tiempo, sino para su periódico hermano, que es La Hora, que es uno de los, creo que es el periódico más vendido en Piura. Eh, pero ahí sí más que todo hacía notas y algunas fotografías, ¿no? Pero como era un medio escrito, como que no le metían demasiado punch el tema fotográfico, ¿no? Era como que toma cualquier foto y ya da igual, ¿no? Este, eran fotos muy puntuales, ¿no? Pero después este tipo de fotografías las empecé a hacer cuando practiqué en un medio digital de Piura que se llama Wallach Noticias, ahí donde también tuve el programa de Voces y Rostros, ¿no? Como es un medio digital, de hecho que el tema fotográfico jalaba mucho, entonces, hubo veces que sí, yo dije, quiero ir, tengo una cámara, quiero ir, quiero ir a hacer fotos, ¿no? Seguimos Malú con su material
Y ya llegamos a la foto de gastronomía. Está bien. Esa foto es parte de un proyecto que hice hace ya un buen tiempo, hace 3, 4 años, que fue justo cuando empecé mi etapa de madre, ¿no? Estaba pasando creo que en los primeros días de la maternidad, y justo se me ocurrió la loca idea de, de matricularme en un taller de fotografía de creación de proyectos, ponte unas semanas antes de dar a luz. Entonces, que claro, en el momento de presentar los temas que queríamos hacer en la ejecución de los proyectos, de hecho que no podía desprenderme de esto, ¿no? Justo estaba en ese momento experimentando el tema de la maternidad, el posparto, ¿no? Entonces hice un proyecto que se llama Meconio, y bueno, habla sobre el tema de la relación, del lado no romantizado de la maternidad, ¿no? Este lado duro, con muchos contrastes, ¿no? Donde te das cuenta de que realmente es muy diferente a cómo te lo cuentan, ¿no? Y que es una experiencia única también al final de cuentas, ¿no? Pero sí, esta es la huella de mi hijito, por ejemplo, esta. Es la huella de mi hijito que la hice con tinta en una cartulina y luego le eché alcohol y se creó esta textura, ¿no? Un poco difusa. Em, Me imagino que los que están viendo el programa pueden preguntar, ¿estás siguiendo con el tema? no, no. No, no. Quise seguirlo, em, pero sí se me hizo muy complicado. Muy complicado porque también lo bonito de hacer este tipo de proyectos personales es que te das cuenta también de que las cosas cambian, ¿no? Eh, que las cosas cambian y también tu forma de ver o sea, las situaciones también cambian, ¿no? Eh, yo creo que al final terminé medio romantizando mi maternidad, ¿no? Porque la disfruto mucho. Eh, Es, y ya estoy en esta etapa donde creo que ya soy muy consciente de que la relación madre-hijo es única como tal, también padre-hijo también, y ya no estás muy atado a esto de contrastar ciertas experiencias externas, ¿no? Como sí me pasaba en los primeros meses. O sea, en los primeros meses te das cuenta que hay muchas cosas que son mentira o que no van contigo porque como las maternidades son únicas, pues no necesariamente te tienen que pasar, o sea, no todo tiene que ser bonito, ¿no? Entonces, de eso ya estoy un poco más consciente ahora, entonces ya no tengo esta necesidad de hacer más fotos porque vivo mi maternidad independientemente de lo que pueda haber en el exterior, ¿no? sí, solo para, no sé si es atrevido o no, pero creo que me sentiría mal si es que no te hago el comentario. Ujú. Como tú dices, las cosas cambian, sí, pero de eso se trata. Documentar esos cambios como ensayo, ¿no? Claro. Como documentar, ¿no? Y parte de ese proceso que tú acabas de decir, eh, digo yo, ¿cómo enfrentarlo, ¿no? Y de Ujú. repente rehuyo yo mismo, ¿no? Mejor dicho, creo que hay un dilema, ¿no? Como fotógrafo, ¿no? ¿Cómo registrar este proceso? Y la otra parte que acaba de decir, ¿no? Como madre, ¿no? Esa experiencia, ¿cómo? No sé si es una suerte de incursión en la intimidad doble, en el doble sentido de la palabra, ¿no? O sea, y exponerse, ¿no? Pero hay muchos trabajos de ese tipo, ¿no? Que han hecho una secuencia, digamos, de historia de vida a través de la fotografía. Y, Claro. Ujú. y su fuente de inspiración y el material ha sido su familia. Sí, tal cual. Sí, pero a lo que iba era que si yo quisiera seguir con el proyecto de Mezconio, no podría. No podría porque, o sea, ya no lo veo así, ¿no? De hecho, que podría seguirlo, no sé, Meconio parte 2
pero de hecho que, por ejemplo, ya no usaría el blanco y negro para nada, ¿no? Y no usaría esa misma estética, ¿no? De luces en alto contraste. Creo que ahora ya veo un poco con más ternura mi proceso de ser madre. Y yo creo que sería otro proyecto fotográfico muy distinto. Pero de hecho que también se podría documentar, ¿no? Y, justo también parte de hacer este proyecto fue ver referencias, ¿no? También madres que habían hecho fotografías con sus hijos, proyectos de largo aliento, ¿no? Pero bueno, también por cuestiones de tiempo, no lo he podido hacer, ni le he podido como que pensar mucho en temas visuales, pero bueno, creo que tengo, cada vez que veo a mi hijo le tomo una foto y ya veremos qué sale después, me imagino. Este es su programa La Otra Caja de Pandora, conversando con Malú Ramaí Sánchez, pero prefiere su nombre, digamos, público, en términos como Malú autora, Ramaí, porque es muy largo lo otro. Malú Tampoco quiero excluir mi apellido. Ramaí. Sí. Este es el mismo Eh, tema de Yaku, de inundaciones. este sí, este sí, pero es el que te dije post fenómeno el niño y post ciclón Yaku. Esas fueron las fotos que hice meses después. Mira, pasaron cerca de 5 o 6 meses desde las lluvias, bueno, menos creo, pero seguían así, ¿no? Los agricultores seguían lidiando con la falta de cosechas y, y la estaban pasando súper mal, ¿no? O sea, sus casas no las habían podido reconstruir, habían casas que aún estaban húmedas, meses después seguían húmedas, ¿no? El tema de la producción también súper bajo. Yo creo que en tiempos más tranquilos esta foto hubiera estado repleta de mangos, pero la producción que vemos sí era bastante corta, ¿no? Eh, y bueno, fue parte de un proyecto que hice en conjunto. Eso, por ejemplo, también un incendio en Piura, cuando era fotógrafa en Piura, fotoperiodista, periodista. Me atraía mucho el tema de los incendios. Es un tema bastante fuerte, bastante triste, bastante lamentable, ¿no? No es muy fácil lidiar con situaciones así, ¿no? De dolor, de desesperación. Se pierden todo, ¿no? Se pierde todo y sobre todo, y en Piura, que solía pasar en los mercados, pues era muy fuerte tener que estar al costado de personas que de verdad no les quedaba nada y que habían invertido mucha plata en sus negocios, ¿no? Y bueno, esta es una de las fotos, me gustó mucho la expresión del señor, ¿no? Eh, y es de las coberturas que más recuerdo porque fue la primera que hice con mi cámara que tengo ahora, una Sony que me compré. Esta sí fue Ciclón Yaku, esta es una de las familias que perdió, una de las madres que perdió a su hijo. Su hijo falleció ahogado en una quebrada, estaba tratando de cruzar una quebrada para comprar pañales a su bebita y falleció, ¿no? Falleció, yo llegué ya cuando la habían enterrado, pero de hecho que pucha, la mamá seguía destrozada, ¿no? Y este era su hermano menor que lo había visto morir. Entonces, bueno, intenté hacer el retrato con los tres, ¿no? Y bueno, en estas zonas no tenían ninguna foto física de ese su hijo, ¿no? Entonces recurrí al celular, no me quedó de otra para mostrarlo. Este está Eh, pixeleado en la misma foto que tú sí, presentas. adrede, siempre me hacen esa pregunta. Lo que pasa es que, bueno, medio que se entiende cuando ves las demás fotos, ¿no? Porque las demás fotos también tienen este pixeleo, que pues, sí, algunas personas medio que no le entienden, dicen falta un poco cargar, pero bueno. Esta es un proyecto que hice que me gustó mucho, es un proyecto donde utilicé solo archivo fotográfico intervenido, eh, y reencuadrado, ¿no? El corazón del proyecto era la reencuadración. Eh, Eran fotos familiares que yo había medio distorsionado para darles esta atmósfera de violencia, ¿no? El tema central era la violencia sexual. Entonces, eran fotos familiares, se podría decir, pervertidas, ¿no? A través del reencuadre. Eh,
Y bueno, es uno de los proyectos que también recuerdo con mucho cariño, ¿no? Bastante fuerte el proceso de hacer esto. Eh, y bueno, la otra también, la otra foto. Bueno, disculpa que las fotos están bien chocolateadas, pero acá también regresamos al ciclón Yaku. Eso es una de las casas que quedó bajo el agua con la inundación del río en el sector de Malingas, ¿no? Y mira, muchos meses después aún las casas seguían que no las podían recuperar, ¿no? Para nada. Ahí sí usé foto de flash. No me gusta mucho las fotos con flash, pero bueno, tuve que hacerlo porque estaba muy oscuro. No había fuente de luz cerca. Esa es una foto que hice en Zapatera. En algún momento de mi vida también como que medio quise experimentar con el tema del fotomontaje, ¿no? Medio con el Photoshop ahí, las texturas, ¿no? Una foto que Zapatera que hice hace mucho que me gustó mucho. Esto ya es de Y ya, tu muestra, ¿verdad? sí, justo estoy por ahí, atrás. Este proyecto fue una experiencia tremenda. Yo, a partir del registro que hice por el ciclón Yaku y el fenómeno del niño, conocí a dos fotógrafas más, que es Francesca Chacón y Tania Guamaní. Eh, y bueno, a las tres nos interesaba mucho el tema de la cobertura de la seguridad alimentaria, ¿no? Sobre todo, y nos conocimos en Querecotillo. Entonces decidimos hacer un proyecto que era una idea muy pequeña, pero al final terminó siendo una tremenda exposición. Postulamos a los premios, estos estímulos económicos para la cultura, ¿no? Para las artes visuales y ganamos uno de los fondos. Y la propuesta era una exposición transmedia, ¿no? En esta expo hemos utilizado tanto el tema fotográfico como tal, como también el videomapping, las clorotipias que estás pasando ahorita, las instalaciones y bueno, también contábamos con una sala sonora, ¿no? Y en todas tratábamos de hablar del tema de la seguridad alimentaria, ¿no? Pero ha sido, creo que, de los proyectos más interesantes que he hecho, sobre todo por el tema de, de la materialidad que le dimos a las fotos. Esas, las he sacado de mi Facebook también. Y bueno, recientemente, hace un mes, tuve la oportunidad de tener esta exposición también con el apoyo de la Oficina Desconcentrada de Cultura de Piura. Y bueno, hice mi primera, se podría decir, exposición individual, ¿no? En Piura y bueno, tuvo bastante recepción, salió muy genial, tuve el apoyo de la Alianza Francesa también para el tema de soportes y bueno, se logró exponer parte de las fotografías que hice por el ciclón Yaku y el fenómeno del niño. Vamos a seguir viendo tu material, pero también hay que decir que has hecho hace poco un taller, ¿verdad? Coméntanos esa experiencia de hacer taller, María. Sí, bueno, ya antes había dictado un pequeño taller, pero de fotografía básica. Nunca había intentado hacer un taller mucho más específico. Y bueno, este taller sí se hizo dentro de las actividades que se realizaron en la exposición, ¿no? Y como la temática era cambio climático, desastres naturales, yo dije, ¿por qué no contar mi experiencia haciendo, durante todos estos meses, haciendo fotografía de desastres naturales, ¿no? Entonces, lo hicimos. Lo único malo es que, claro, yo ya estaba con los tiempos ajustadísimos y bueno, el horario que tuvimos fue muy complicado, pero sí tuvo bastante recepción también el taller, sobre todo para el público periodístico, ¿no? O sea, había muchos periodistas que querían saber cómo cubrir este tipo de temas, ¿no? Y bueno, se pudo lograr, lo dicté ya hace un par de semanas en Piura, y bueno, básicamente en lo que me centré creo que fue por el tema de estos primeros contactos con las comunidades, ¿no? Sobre todo porque o sea, no es una situación cualquiera, no es una situación, en la mayoría de casos, donde la gente está sufriendo posiblemente trastornos de estrés postraumático, ¿no? Entonces, creo que la experiencia de haber logrado, en cierta medida, empatizar con este tipo de situaciones, ¿no? Y saber introducirme en las comunidades,
sin tener que ser un estorbo, porque realmente son situaciones de emergencia. Creo que era lo que quizá podía servir bastante para compartir en este taller, mucho más allá del tema técnico, ¿no? Como tal. Y también fue una de las cosas que más hablábamos en el taller con los inscritos, ¿no? El tema de cómo acercarnos a la gente, qué cosas decir, qué cosas no decir, qué cosas son pertinentes, qué también, qué acciones son éticas y qué no, ¿no? O sea, qué es lo que vale la pena hacer con tal de tener una foto, ¿no? Y qué cosas no también. Y bueno, vimos referencias de algunos otros fotógrafos que cubrían temas de desastres naturales. Y bueno, sí, fue un taller cortito, pero fue chévere la experiencia de dictar clases. Ya tenía un poco de experiencia, obviamente. No es que me haya costado mucho dictarlo, porque ya tenía un poco de experiencia. Aparte que mi chamba, de hecho, es tener un montón de reuniones al día y creo que con respecto a eso tengo bastante soltura. Pero bueno, fue al final una experiencia bastante bonita, ¿no? Sobre todo el intercambio de conversaciones y eso. Ahora vamos a la otra parte de la fotografía que has hecho y va a Ah, provocar la gastronómica. mucho. Sí, la gastronómica. Bueno, como te comenté, fue una experiencia que yo no tenía ninguna experiencia, no le había tomado foto ni a un pan en mi casa. Pero bueno, querían una fotógrafa urgente, así en una cadena excelente de comida en Piura, que es bastante conocida. Yo dije, bueno, me he comprado por ahí un difusor, me he comprado un flash, de hecho que puedo hacerlo, ¿no? Pero experiencia no tenía. Y yo creo que, o sea, como autocrítica sí, viéndolo ahora, porque justamente tuve la oportunidad de ver este portafolio hace poco. De hecho que son fotos que me gustan mucho, pero de hecho que, por ejemplo, el tema de retoque fotográfico no lo manejaba en ese entonces, ¿no? Cosas que sí hubiera hecho hoy día, ¿no? Si me dedicara a la fotografía gastronómica, el tema de retoque creo que es de lo que más se usa dentro de la fotografía gastronómica, ¿no? Eh, pero sí, fue una experiencia muy, muy bonita. Como te dije, la experiencia de hablar con los chefs, también de saborear la comida, creo que suma bastante, ¿no? O sea, no era un tema de, ah, ya llego y tomo la foto, ¿no? O sea, de hecho que había también un tema de producción a nivel conceptual, no puedo decir fuerte, pero de hecho que lo había, ¿no? O sea, no era una foto tomada así nomás, ¿no? No, de hecho, Y bueno, el concepto de estos restaurantes era bastante interesante porque cuidaban mucho el tema de las imágenes y de cómo transformaban los platos, ¿no? Por eso es que siempre necesitaban una fotógrafa, porque la forma en cómo emplataban era muy distinta a cómo emplataban, por ejemplo, en San Valentín o en fiestas patrias o en el Día de la Madre, ¿no? Entonces, para cada de estas fechas, que casi siempre se renovaban, me llamaban. hacer para versión impresa, fija, y ahora hacer Ujú, para una página web cuya dinámica es, digamos, bastante fuerte, dinámica en el sentido de que vas cambiando las notas, no sé cada cuánto tiempo será en Wayhat, pero ujú. al igual que las notas, ¿cuál cambias más? ¿Tu galería de fotos o las notas? Mi chamba es revisar publicaciones de otras personas, ¿no? De otros compañeros, compañeras. Eh, por ahí, cuando tengo algún tiempito, hago alguna publicación, ¿no? Y cuando hay oportunidad de hacer fotos, las hago también. Pero mi chamba principal es de coordinación de temas y de formatos y publicación, difusión, ¿no? Ese es mi trabajo ahora, ¿no? Como editora. Eh, pero de hecho o sea, con lo que te dije, ¿no? Sigo ligada al tema fotográfico, sobre todo en el medio en el que estoy, porque es, creo que 80% audiovisual, ¿no? Entonces, sí o sí tengo que tener criterio, sobre todo para el tema fotográfico y de video, para evaluarlo, para ver qué cambios se podrían hacer, qué otros no. Entonces, de hecho que lo sigo, o sea, la fotografía no es que se haya ido en mi vida, ¿no? Sino que ya la uso de otra forma, ¿no? Eh, pero eso con respecto a la producción. De hecho, que hago muchas más fotos que notas, ¿no? Pero mi chamba principal no es escribir ahora, principalmente.
Esto ha sido su programa La Otra Caja de Pandora, conversando con Malú Ramaí. Malú, gracias por tu tiempo, gracias por compartir esto que a veces se nos va. La idea de este programa, obviamente, ver a todos compartir los trabajos y que se nos conozcamos. Somos una comunidad de activistas en fotografía de diferentes niveles, ¿no? Y el ojo está en la cabeza, es interesante, uno de los segmentos que él tiene. Y ahí creo que he visto una tuya, ¿no? En fotografía de autor. Ah, sí, me Y después entrevistaron una vez. la FPP, ¿no? ¿Dónde están las fotógrafas? Y luego, También. obviamente, también lo de tus programas de entrevistas, que no sé si seguirás haciendo. No, ya no, ya No, no. no. Y esto de lo de White House, ahora que me dices que sigues, ¿no? Espero que tengas éxito en todo lo que estás haciendo. Dale. Sí, Gracias, sí. Maru. Y solo para despedirnos y todos los que han visto el programa, que disfruten no solamente de tu material, sino sobre todo esa inquietud de comunicadora. Y no sé cómo es más cómodo decir fotógrafa, fotoperiodista, periodista, comunicadora, transmedia, manejo de contenido. ¿Cómo es que ustedes se sienten más cómodos? Ah, creo que, no sé, no me gusta mucho cómo suena, pero creo que también se usa el término creadora visual, ¿no? Audiovisual en todo caso. Pero de hecho que sí, aparte de eso me reconozco como periodista, ¿no? Periodista y fotógrafa, a veces digo nada más. Este Porque es igual está relacionado, así haga cine, de hecho que la fotografía está ahí, ¿no? De otra forma, pero está al final de cuentas. Este ha sido su programa La Otra Caja de Pandora con Malú Ramay. ¿Tu segundo es nombre de pila Ramay o es No, un está apelativo? en mi DNI, está en mi ¿Ah? DNI, es mi nombre, es mi nombre. ¿Y tiene algún significado? ¿Es algún idioma especial o Por ahí he logrado conversar con personas de otros lados y me han dicho que sí tiene un significado, ¿no? Es como un acrónimo o algo así, que significa mi lanza. Lo descubrí hace algunos años por un colega periodista que era de Egipto. Pero sí, yo he pasado casi toda mi vida sin saber qué significaba, ¿no? Me pusieron el nombre en extrañas circunstancias, pero ya luego me di cuenta que tenía un significado en otro país, ¿no? Pero como tal no es que me lo habían puesto por su significado, ¿no? me olvidé al principio de la presentación? ¿Tu papá es artista? Porque he visto en una foto tuya donde está con una silografía de tu padre que dices. Sí, casi toda mi familia es artista. Mi papá es artista, justo estudió acá en las Bellas Artes de Lima, ¿no? Ha sido profesor de grabado una buena parte de su vida. He estado en Piura, en Iquitos, también en Lima. Y mi mamá es docente de arte, también egresada de la escuela donde trabaja mi padre, ¿no? En Piura. Y bueno, mi abuela escribe, es poeta, entonces, de hecho que me he criado en un entorno artístico bastante fuerte, desde ese lado, ¿no? Eh, pero sí, 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 mi papá es artista, mi mamá es docente de arte en Piura. Bien, hay cuna, digamos, hay memoria para hacer lo que estás haciendo. Ha sido un placer, Malú, y te agradezco nuevamente. Igualmente. Nos vemos. Gracias. Este ha sido Gracias el a ti. programa La Otra Caja de Pandora con Malú.